Bien, amados, el día de hoy me ha concedido Dios el privilegio de poder traer la palabra, que siempre es un desafío en el sentido de que uno no quiere entregar lo que uno piensa que es correcto. Siempre es el punto más crítico en mi pensamiento para ver qué Dios quiere, y trato de ser muy reiterativo en mi cabeza y le pregunto insistentemente al Señor qué es lo que debo hablar. Si fuese por lo que quisiéramos hablar, podríamos hablar muchas cosas. Y quizás es más fácil decir, ya voy a hablar respecto de este tema, y ahí empiezo a desarrollar algo. Eso es mucho más fácil. Pero la verdad que es una responsabilidad bastante grande cuando uno comienza a pensar en qué es lo que Dios quiere para la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir el ángel a la iglesia? ¿Qué es lo que quiere decir el Espíritu a la iglesia? Y eso trae responsabilidad, porque no puede salir de nuestra boca una palabra contaminada, porque si no ya no lo estaría diciendo el ángel. Ya no lo estaría expresando de forma sincera y pura. Entonces, amados, en esta mañana, en el discipulado de Avanzando hacia la Plenitud, tenemos como texto base Efesios 4:13. Yo creo que ya se lo tienen que saber de memoria, ¿no es cierto? A esta altura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, de la totalidad de lo que Él es. Bien, una de las cosas que debemos entender es que en la medida que nosotros avanzamos hacia la plenitud de Cristo, si bien tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a la posición de hijos, a una posición madura, nosotros tenemos medidas del Espíritu de Dios, pero debemos avanzar en Él, progresivamente, hasta tener el todo de Él. Toda la expresión de Cristo sea en nosotros. La palabra hace una analogía respecto de lo que es la palabra en nosotros. Dice que nosotros somos la tierra, el corazón es la tierra, y ya hemos hablado que el corazón habla del hombre interior, ¿no es cierto? Ese que debemos despojar, pero debemos también vestir con nuevos vestidos. Y la palabra de Dios, la palabra que procede de la boca de Dios, dice que es una semilla que se planta en nuestro corazón, que es la tierra. Pero esa semilla produce un fruto, o mejor dicho, un brote, un arbusto, un árbol que produce un fruto. Y ese fruto es lo que en otras palabras podemos mencionar como fruto de justicia, como frutos del Espíritu, que son procedentes del Espíritu mismo de Dios. Pero también Pablo habla respecto de esto mismo y dice, ciertamente Apolos plantó, yo riego, pero es el Espíritu Santo el que da el crecimiento. Entonces, frente a esto nos encontramos a una forma de proceder de Dios. Y esa forma de proceder tiene que ver en cómo Él dispensa una palabra, aún nosotros teniendo el Espíritu Santo en nosotros, pero el Espíritu Santo, su operar y su obrar depende exclusivamente de cómo la palabra es impartida en nosotros. Entonces, podemos tener al Espíritu Santo en nosotros, pero si no tenemos la palabra correcta, la semilla correcta no puede dar el fruto correcto. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por cuanto confesamos como Señor y Redentor de nuestra vida, es la promesa, el sello, ¿no es cierto?, sobre nuestra vida, pero eso no determina el todo en nuestra vida. Nosotros debemos estar constantemente sentados a una sana doctrina. Por eso tenemos montones de personas que, teniendo al Espíritu Santo, no producen madurez, no producen crecimiento, porque la palabra no es la correcta.
Eso es lo primero. Hablamos de una condición del corazón también. Porque si la palabra es correcta, pero la tierra no está arada para poder ser implantada con la palabra, tampoco puede producir fruto. Eso es una condición interna. Eso depende de nosotros, cómo nosotros preparamos nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo, y a esto es lo que quiero hacer alusión, el Espíritu Santo trabaja dependiendo de la palabra y la calidad de la palabra implantada en nosotros. Por eso que nosotros tenemos que tener entendimiento y discernimiento para poder operar en eso. Cuando hay una palabra equivocada, lo que sucede es que hay un árbol que está equivocado y hay un fruto que está equivocado. Y nosotros podemos ver palabras que salen de la Biblia, pero que están mal sacadas del contexto en la que Dios lo quiere hablar. Hay una revelación que es impura. Hay una doctrina que no es saludable. Y como no es saludable, lo que genera es un fruto corrupto. Un fruto que no es de Dios. Muchas cosas pueden parecer correctas, pero hay que analizarlas bajo la estricta doctrina que Dios está estableciendo. Bien, esa doctrina tiene que ver con algo que no busca lo suyo. Bien, siempre la doctrina pura no busca establecer algo que me beneficie a mí, sino que a mí me lleve a una posición mayor de amor, de entrega, de servicio, como puntos principales. Bien, eso es lo que a uno le puede dar más seguridad. Solamente estoy alcanzando algunos puntos respecto de qué es lo que es la sana doctrina y cómo se implanta en nuestro corazón para que Dios haga un fruto de él que se parezca a Cristo, que sea como Cristo. Bien, el Espíritu de Jehová tiene algunos aspectos, entre ellos el de sabiduría, de consejo, de poder, pero no todas esas cualidades del Espíritu de Jehová están presentes en nuestra vida de forma completa, siendo que tenemos el Espíritu Santo completo. Nosotros debemos progresar, y esta palabra nunca debemos olvidarnos, la progresión, la madurez en nuestra vida. Porque si no hay progresión y no hay madurez, nosotros pensamos que estamos firmes. Y Pablo dice, cuidado que el que crea o piense que está firme, no caiga. No hay un punto de equilibrio en la vida de un hijo de Dios. Hay un punto de madurez, de progresión constante y permanente, hasta que llegue el día en que nosotros estemos junto a Él y Él sea el todo de nosotros y no tengamos necesidad de aprender porque estamos intrínsecamente ligados a Dios por siempre y para siempre. Y eso todavía no sucede. Vamos camino para allá. Bien, entonces vamos a buscar Mateo 5, versículo 13 al 16. Solo me voy a enfocar en el versículo 13, pero necesitamos entender los otros 3 versículos que vienen hasta el 16 para poder comprender todo esto que el día de hoy quiero comentarles. Dice la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, siempre tomamos separados, ¿no es cierto?, estos dos versículos. Una cosa es que somos la luz del mundo y otra cosa es que somos la sal del mundo. ¿Bien? Perdón, la sal de la tierra y la luz del mundo. Bien, gracias, Ana Rubí. Y lo tomamos como textos separados y solamente expresamos, no, somos la sal de la tierra. Y hasta ahí queda. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Si vemos en términos científicos, probablemente sería malo ser la sal de la tierra, porque estar en una concentración muy elevada sobre la tierra lo que hace es matar la tierra. Si tú no quieres que salgan plantas en la tierra, lo que haces es lo llenas de sal. Impides que el vegetal absorba el agua. En definitiva, lo puedes intoxicar con alguna de sus moléculas. Entonces, ¿qué está hablando Dios? Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Vamos a hacer que la tierra se seque?
En alguna parte escuché algo por el estilo en algún comentario de alguna persona que no creía en Dios, obviamente, pero que era científico y hablaba respecto de este texto. Decía, así son los hombres. Son la sal de esta tierra. La matan, la secan, el cambio climático y todas las cosas. Y se agarran de un versículo para poder hablar respecto de ello. La tierra está como está, producto de que no hay señorío de la tierra. La tierra no se va a secar producto de lo que el hombre ha construido solamente, sino como el hombre ha manejado la tierra, que está por sobre eso. ¿Bien? Está sobre las carreteras, está sobre la industria, sino en cómo no gobierna lo que Dios le ha dado. ¿Bien? Eso es otro tema. Entonces, la sal también era un medio por el cual se transaba la economía. ¿Bien? En Roma, por ejemplo, cuando se ganaba una batalla y los soldados volvían victoriosos, se les pagaba con un puñado de sal. Entonces se le llamaba salario. Una palabra que ocupamos hasta el día de hoy. Salud deriva de sal. Porque la sal era un componente vital dentro de la alimentación, pero en su justa medida. ¿Bien? La sal se ocupaba para sellar un pacto de forma permanente. ¿Acaso no dice la palabra, este es pacto de sal? También. Un pacto fiel, un pacto permanente, un pacto perpetuo es un pacto que se sazona con sal. Un sacrificio era puesto con sal. ¿Qué significa la sal? Vamos a ver algunas cosas de esto. Porque la palabra dice que nosotros somos la sal, pero no debemos desvanecernos. No debemos perder lo salado. En otras palabras, no debemos perder el sabor. Y no habla de lo muy caribeño que podamos ser, porque a veces no tenemos, en ese sentido, muchas veces no podemos tener tanto sabor como ellos, ¿no? Pero seguido de esto dice, ustedes son la luz del mundo. Y hace una misma analogía sobre lo que está hablando anteriormente. Primero tú eres la sal, que es importante sobre la tierra, porque la sal en la tierra es importante, el problema es como en exceso produce lo contrario. Pero dice después, tú eres la luz del mundo. Y hace la misma comparativa, pero con la luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ellos, o en otras palabras, así sea su sal en la tierra, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra sal deriva de jalás con J, que significa literalmente polvo, algo que se pulveriza, ¿bien? Recuerden que la sal puede ser extraída de unas 2 o 3 formas. Primero, desde el mar. Segundo, desde cuevas. ¿Bien? También puede ser extraída desde rocas, pero que vienen obviamente desde las cuevas. Ya eso no cuenta, así que son 2. ¿Bien? Yo aquí tengo 2, pero no sé por qué dije 3. Entonces, amados, literalmente la sal como polvo sirve para sazonar la comida, para preservar alimentos, para abonar la tierra. La sal como tal, como polvo, es una molécula muy especial en el sentido que es fácil que se disuelva. Es fácil que se pierda el sabor. Basta solamente ponerla en un vaso de agua, revolverla y la sal se desvanece. Sala el agua, pero la sal se desvanece. Es decir, si tú pudieses después tirar ese vaso de agua en la tierra, lo que habitualmente sucedería sería que dejaría un rastro blanco. Y ese rastro blanco es un polvo insípido. Porque se disolvió. Entonces, vemos que en la agricultura, por ejemplo, cuando hay sistemas de regadío, cuando hay pendientes, se preocupan demasiado de poder poner agua y tratar de escurrir la sal. Porque cuando se estanca un poco de agua, luego que ha descendido y ha pasado por mucho terreno,
lo que sucede acá es que el agua que llega a esta zona, a la más baja, está muy concentrada de sal. Irrigó todo lo que por donde pasó. Pero el agua trajo toda la sal que había en la tierra. Y eso es un problema porque produce desierto, produce muerte en el lugar donde está. Bien, eso es algo que se tenía en cuenta en la agricultura. Entonces, la sal es con lo que se sazona la comida, lo que se utiliza para fertilizar alguna tierra de cultivo. Tiene que ver con una perdurabilidad o con fidelidad, algo que permanece. Bien, la palabra decía que todos nuestros sacrificios tienen que ser salados con sal. Nuestros sacrificios tienen que permanecer. Bien, también en un último término habla de la sal como sabiduría. Bien, y como gracia que se puede exhibir en un discurso. Entonces, veamos lo que habla Marcos 9, 49 y 50 respecto a esto. Quiero ir avanzando para poder llegar al asunto central. La sal es importante, amados, porque si nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que saber qué es lo que significa que seamos la sal de la tierra. ¿Bien? La sal en exceso puede producir un problema en el cuerpo. ¿Bien? Así que necesitamos tener exacta claridad de lo que es. Entonces, dice Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bien, la palabra declara que la sal realmente es buena. Entonces descartamos ese principio de que la sal es mala porque seca la tierra. La sal es buena, es necesaria en nuestro ser, sí. Bien, el punto es, si la sal se hace insípida, ¿con qué la volveréis a hacer salada? Si la sal pierde su sabor, ¿qué vas a hacer para que vuelva a tener su sabor? La palabra declara que lo único que podría suceder en Lucas 14, 34 y 35, lo dice de esta siguiente manera. Dice, buena es la sal, nuevamente. Dice, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera, el que tenga oídos para oír, oiga. Miren lo que dice esta última frase, el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí hay un misterio. No es tan simple. ¿Qué sucede con la sal? ¿Qué permite la sal en nosotros? El sabor o lo salado de la sal en nosotros determina si somos echados o no fuera. Tened sal en vosotros mismos, dice Marcos 9:50. Tened sal. Es decir, que si pierdes tu sabor, si tú pierdes tu sazón, ni siquiera para la tierra sirve. Ni siquiera para la producción. Ni siquiera para el muladar. El muladar era un lugar que se accesaba por la puerta del muladar, que era donde arrojaban el estiércol. Bien. Y el estiércol se tapaba con tierra para que, ojalá, se eliminara el olor. O se podía tirar sal también. Pero ni siquiera para eso servía. Porque era polvo inservible. Ni siquiera para cubrir el olor de el desecho humano. Pero posterior a esto, dice, no sirve para tapar el estiércol. Dice, entonces la arrojan fuera. ¿Fuera dónde? Esta puerta del muladar, esta puerta que accesaba, ¿no es cierto?, al muladar, y que también se llama puerta del muladar, daba acceso a un valle que se llamaba el Valle de Ginom. Y el Valle de Ginom era un valle donde prácticamente se usaba como basural. Se echaban los desperdicios. Y en ese lugar había un fuego constante que ardía y que quemaba esa basura. El que no tiene sal no sirve ni para el muladar, es echado fuera.
En algún momento yo decía lo siguiente: ¿qué sucede si tú, como un ser diseñado y preparado por Dios perfectamente para hacer una labor, no funcionas en esa labor? No estás sirviendo en esa labor. No tienes sal. No sirves. ¿Qué es lo que va a suceder al final de cuentas? Ni para el muladar vas a servir. O voy a servir. Seremos echados fuera. Entonces de ahí viene, ¿no es cierto?, la expresión de que el infierno, ¿no es cierto?, es parecido a este lugar de fuego. Porque es echado en ese lugar donde hay un fuego constantemente que arde y somos desechados en ese lugar porque no sirve. Jesús decía: no tengas miedo al que puede matar el cuerpo, sino yo te voy a decir a quién tú tienes que tener miedo. Al que después de que tú hayas perdido la vida corporal, tiene el poder para echarte al fuego. Él hacía esta alusión respecto de lo que les acabo de decir. Cómo esta zona, este valle de Hinnom, era el lugar fuera de la ciudad, donde ni siquiera, ¿no es cierto?, se ocupaba como relleno, sino basura, algo que no servía y que tenía que ser desintegrado y quemado por el fuego. Ese es el lugar figurativo donde nuestras almas irían si es que no tuviésemos la redención de Cristo en nuestra vida. Un lugar donde va lo que nos sirve. Y ciertamente nos servíamos, pero por su gracia somos lo que somos. Por su gracia fuimos puestos en un lugar de redención donde tenemos acceso a ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos, y coherederos de Cristo, donde heredamos al Padre. Amados, esto nos posiciona desde ese lugar de fuego, dentro de la ciudad, en un lugar de gobierno. Es la posición totalmente extrema de funcionamiento. Y amados, una de las cosas que últimamente he estado meditando es que el infierno no solamente habla respecto de lo que es un lago de fuego que te quema constantemente y que te arde, sino que es un lugar, si tú ves bien lo que voy a decir, es un lugar donde las personas que fueron diseñadas con un propósito no funcionan en ese propósito y no tienen razón de ser. La palabra declara que nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Bien? Y nuestras almas van a juntarse con ese cuerpo glorificado. El asunto es qué es lo que sucede con las almas que no van a ser glorificadas. Van a ser echadas a ese lugar porque no sirven. El cuerpo fue creado para el alma y para el espíritu. Y estas fueron creadas para el cuerpo. Es el diseño de Dios. Si no funcionan de forma correcta, es una sal sin sabor. Es un polvo que no sirve de nada. Entonces, amado, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios quiere decir. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿qué sucede? No sirve. Amados, la sal, nosotros somos la sal de la tierra, pero muchas veces nos desvanecemos, nos volvemos insípidos. Algo que es desabrido es algo que ya no tiene poder de salar. Algo que se desvanece viene de la palabra morainos. Y morainos significa hacerse insípido, de forma redundante, ¿no es cierto? Tiene que ver con hacerse simplón, vano. ¿Se acuerdan lo que el pastor hablaba hace un tiempo atrás de lo que significaba la vanidad? Algo que es inútil. Eso significa. Significa también enloquecer, estar en un estado de demencia, como lo estuvo, por ejemplo, el hijo pródigo. Él se fue de la casa, se desconectó, perdió su sal, y lo único que hizo fue
des- despilfarrar la herencia que tenía. La desperdició. Y cuando llegó al lugar más bajo con los cerdos, él entró en sí. Comenzó a pensar más cuerdamente. También morainos, que es desvanecer, significa hacerse necio. Bien. Si tú y yo, que estamos llamados a ser luz, hijos de Dios, nos volvemos necios, perdemos nuestra sal, no serviremos para nada más que para ser echados fuera. Vamos a ver algunas cosas de necio. Bien. Job 6:6 declara lo siguiente: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Alguien acá que no sea por estrictas razones de salud, ¿no es cierto? ¿Puede comerse la comida sin sal y le gusta? Es muy raro que suceda eso. Siempre le faltó un poquito de sal, ¿no? Es muy raro que suceda eso. Entonces Job declara lo siguiente: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Aprovechará de algo? ¿Será agradable y será atractivo algo que no tenga sabor? Difícil. La palabra de Dios habla que nosotros somos un reino que es comparado a una medida de levadura en 3 medidas de harina. Bien, que está entre medio y hace su efecto. Pero otra de las razones que nosotros siempre hablamos es que nosotros en algún momento, cuando portamos el diseño de Dios, nos volvemos atractivos, ¿se acuerdan? Buscad primeramente la justicia de Dios y primeramente y todas las cosas serán añadidas. Pero yo también hace un tiempo atrás les hablaba del principio de atracción que traía la justicia de Dios sobre nuestra vida. Como cuando tú te alineas al diseño de Dios, las cosas se adhieren no porque llegan de forma mágica, sino que porque funcionan de forma adecuada. Porque tienes una sal que saboriza y que se hace deseable para otros. No solamente te beneficia a ti, sino que tú también salas a otros. Entonces, la palabra habla de la sal y del desvanecerse y nos lleva a la prudencia. Cuando hablamos de sal, hablamos de prudencia. La sal pierde su sabor y es necedad. Bien, es figurativo de necedad. De hecho, la sal en sí misma, la definición, uno de los aspectos no solamente es salar, sino que es prudencia. Es figurativo de prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Para la palabra prudencia se utiliza al menos 3 palabras que se entrelazan, significan prácticamente lo mismo, pero se van usando en diferentes textos. Yo se las voy a decir y luego vamos a leer muchos versículos que hablan respecto de entendimiento, inteligencia, prudencia y que adhieren al mismo significado que le estoy hablando. Se ocupa la palabra biná, que significa entendimiento, comprender, cordura, entendido, inteligencia, prudencia, prudente o sabiduría. También se ocupa la palabra tabún, como suena con B alta, que hace alcance y se define como inteligencia, argumentos, entendimiento, pericia, prudencia. Si ustedes quisieran comprender más la prudencia, en otras palabras, la prudencia es la manifestación de la sabiduría. Estrictamente, la prudencia es la personificación de lo que es la sabiduría. La sabiduría es algo que está en el plano invisible, pero que se materializa a través de la prudencia. Y la prudencia se traduce en justicia. Ustedes vayan eso enlazándolo con las otras enseñanzas que se nos han entregado en este lugar. Entonces, la prudencia, que es la sal, ¿no es cierto? Es el entendimiento, la cordura, la habilidad, la pericia que hay. ¿Pericia en qué? En el conocimiento de Dios. Bien, entonces,
Entonces, vamos hilando lo que les acabo de decir. Miren lo que dice Job, capítulo 28, versículo 12. Dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esa palabra inteligencia se traduce como prudencia. ¿Bien? Es la palabra que les acabo de mencionar. No conoce su valor el hombre. El hombre no entiende el valor de la prudencia. ¿Bien? Ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Hay otras traducciones que dice, el infierno dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. Es decir, que no tiene precio para poder ser comprado ni intercambiado. La inteligencia o prudencia, que es la sal, ¿bien? Que debe ser una característica en nosotros. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría, y aquí ocupa la palabra prudencia en el original, ¿bien? La misma que hemos hablado anteriormente. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero no han podido verla. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Aquí habla de prudencia. Bien, aquí hay algunos alcances que quiero hacer. Porque la primera palabra sabiduría, como lo mencioné, no es la misma que menciona más adelante, sino que hace alusión a la prudencia. Porque la prudencia es la personificación o la expresión manifiesta de la sabiduría. ¿Bien? Entonces, Job habla respecto siempre de lo que sucedió en los cielos y cómo Dios estableció la tierra. Dice la palabra que Él afirmó los cielos con sabiduría. ¿Bien? El diseño fue hecho con sabiduría, pero la manifestación de ella fue hecha con prudencia, con inteligencia, que tiene que ver con el entendimiento de las cosas, que nos llevan a ver cómo funcionan, para qué funcionan, en la dimensión en la que nosotros nos movemos. Una cosa es tener sabiduría y otra cosa es poder operar en esa sabiduría bajo la prudencia que la sabiduría me lleva. Entonces, termina el versículo y dice, el temor del Señor es la sabiduría. El entendimiento de lo que es el Señor es la sabiduría. Y el que actúa conforme a esa sabiduría se aparta del mal porque es prudente, opera bajo esa sabiduría. Vamos a ir viendo algunos versículos más adelante respecto de esto. Miren lo que dice Proverbios 12:15. Recuerden que la sal es figura de la prudencia, pero cuando la sal se desvanece, el polvo que parece sal es necedad. ¿Bien? Parece, pero no tiene propiedad de salar, no tiene propiedad de dar sabor.
Entonces, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, porque tiene sabiduría, porque procede de forma prudente bajo el consejo de la sabiduría. Bien, no es el tema hablar el día de hoy de la sabiduría, pero la sabiduría es la plataforma sobre la cual nosotros ejercemos prudencia y nos posturamos en un lugar de justicia. Sabiduría, como palabra, viene de una palabra que es hakam, KJ al principio, ¿bien? Hakam, y significa excelente, experto, maestro, perito. Hace un alcance en alguna extensión de la prudencia, pero del saber cosas. Saber cosas. Salmo 92, versículo 6 al 8 dice, el hombre necio no sabe. Es más, veamos el versículo 5, si se puede. ¿Lo tenemos? Bien. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, dice. Muy profundos son tus pensamientos. En otras palabras, es cuán profundos son tus diseños. Cuán profunda es tu voluntad. Y luego dice, el hombre necio no sabe esto. Porque el hombre necio no tiene sabiduría. El hombre necio no se apega ni se afirma del consejo. El hombre necio escucha el consejo pero lo desestima. Ahí ustedes pueden leer muchos proverbios que hablan respecto de eso. Dice, el hombre necio no lo sabe y el insensato no entiende estas cosas. No entiende el designio de Dios, no entiende el diseño de Dios. Tiene un entendimiento entenebrecido, teniendo ojos no puede ver. Tiene velos que tapan la visión de lo que está por delante de sus ojos. Cuando brotan los impíos como la hierba, cuando prosperan, cuando producen y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Cuando lo impío, lo insípido comienza a manifestarse, es solamente para ser echados fuera, al lugar del valle de Ginón, porque ni siquiera para el muladar sirve. Proverbios 18:2 declara lo siguiente: no toma placer el necio en la inteligencia o en la prudencia. No le produce placer, sino que su corazón se descubra. Hablamos de un hombre necio, aquel que se deleita en lo que a él le produce placer en su ser interior, en el que busca saciar toda la codicia y la concupiscencia que hay en su ser. Cuando hablamos de concupiscencia no solamente hablamos de cosas inmorales. La concupiscencia puede abarcar muchas cosas. La concupiscencia solamente hace alcance a lo que te atrae y lo que te produce placer. ¿Bien? Que puede ser un abanico enorme de posibilidades en nuestra vida. El necio no se alegra ni se deleita en la inteligencia. No se deleita en hacer lo que la sabiduría le dicta que haga. En otras palabras, el necio es como el que ve la luz, pero le gustan más las tinieblas. Como lo declara Juan 3. Que Jesús vino no a condenar, sino que a salvar. Pero vino a mostrar la luz. Se acercó la luz, mas estos hombres, al mirar la luz, la menospreciaron. No entendieron su valor, como lo leíamos recién. Y se deleitaron más en las cosas que le producía placer. Es decir, le gustó más las tinieblas. Amaron más las tinieblas. Hablamos de un hombre que es un hombre que se rige por el alma y no por el espíritu. Y si no se rige por el espíritu, entonces está fuera de la condición de ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es el que sale a la tierra. El que es sal a la tierra, el que es luz. Si no es hijo, está desvanecido. Está supuesto a ser una sal, pero no es sal. Proverbios 13, versículo 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría.
mas el necio manifiesta necedad. Todo hombre prudente se basa y se fundamenta bajo una sabiduría. El que ejerce la prudencia, la ejerce porque tiene una instrucción de sabiduría. Lo que yo les decía, la prudencia es la manifestación visible de lo que es la sabiduría. Yo no puedo decir que tú eres sabio si no hay prudencia dentro de ti y dentro de mí. ¿Bien? Es la manifestación. No puedo decir que tú eres justo si yo no veo rectitud en lo que haces, si yo no veo integridad en lo que haces. Son expresiones de algo que está como un estándar sobre nuestras vidas, que es el diseño y el patrón de Dios. Lucas 1:17 dice lo siguiente, y lo hemos manifestado en algunos otros casos respecto de la paternidad. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Bien. Y de los rebeldes hacia la prudencia de los justos. A la prudencia de los justos. Yo les decía, un prudente, para ser prudente, tiene que tener una fuente de sabiduría. Pero esa prudencia, en definitiva, te va a posicionar en un lugar de justicia. ¿Bien? Lo declara aquí Lucas 1:17. Pero miren el alcance que les quiero hacer. El espíritu de Elías va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero aquí no lo dice como en Malaquías, y de los hijos hacia los padres. Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Una condición de tiniebla a una condición de luz. Una condición insípida a una condición salada, digamos. ¿Me captan hacia dónde voy? Nuestra condición ciertamente era insípida. ¿Qué sentido tenía nuestra vida antes? Él es el que le da el sentido. En Él nosotros tenemos un propósito. En Él nosotros tenemos un diseño correcto. La palabra declara que nuestros diseños y nuestros pensamientos son de continuo errados. Porque nuestros pensamientos son muy bajos para lo que Dios tiene destinado hacia nosotros. Él es el que tiene pensamientos de bien y no de mal. También dice la palabra que en nuestro corazón hay cosas escondidas. Dice, ¿quién lo conocerá ese corazón perverso? Cuando el necio se deleita en manifestar su corazón, lo único que manifiesta es necedad. Lo único que manifiesta es impureza. Esto habla de una condición también de la mente. Cuando nuestra mente está configurada de tal forma que solamente se expresa lo que nosotros deseamos. Finalmente terminamos frustrados porque probablemente no tengamos todo el bien que en nuestro corazón pensamos que debemos tener o que queremos tener. Pero Dios tiene un pensamiento más alto. Entonces nos posicionamos en un lugar de necedad y en la posición de necedad no podemos salar la tierra. No podemos ser influencia, no podemos expresar la imagen de Dios. Proverbios 15:21 declara lo siguiente. La necedad es alegría al falto de entendimiento, porque se deleita solamente en lo que él quiere en su corazón. Entonces, como no entiende los planes de Dios, se deleita en lo que él cree que le produce placer. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido camina bajo la prudencia. Se posiciona como justo delante de Dios. Pablo aconseja lo siguiente. Dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, con prudencia. Ustedes saben que la lengua es una de las cosas que puede desatar fuegos impresionantes. ¿Bien? Para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. Con gracia, pero sazonadas con prudencia.
con justicia, que es la expresión de la posición de la prudencia. Eclesiastés 10:12 declara lo siguiente: la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia. Lo decía Salomón en el Antiguo Testamento. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Amados, el necio que camina bajo los designios de su corazón, lo que hace es caminar en sendas fuera de justicia, es decir, en injusticia. Y la palabra declara que la injusticia lo único que causa en nuestra vida es ruina, como consecuencia. Proverbios 16:22 declara: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Lo que el hombre cree y piensa que es correcto es necedad. La sabiduría de los hombres es necedad para Dios, porque no alcanzan a entender el diseño de Dios. Entonces, amados, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que nosotros siempre estemos haciendo evaluaciones de nuestra vida. Si nosotros somos la sal de la tierra, ¿cuál es el nivel de nuestra prudencia? ¿Cuál es el nivel de la operatividad de la sabiduría sobre la cual nosotros estamos siendo edificados? La palabra posee sabiduría. Bien, Eliseo hace un tiempo atrás habló del camino de la sabiduría. Si quieren pueden revisarlo. El asunto es el siguiente: cómo nosotros manifestamos esa sabiduría en prudencia, y la prudencia se convierte en definitiva en nuestro estándar de justicia. El avisado ve el mal y huye. Eso es prudencia. Eso es inteligencia. El necio es más, ve el peligro y se arrebata sobre él. Se arriesga. ¿Bien? Alguno puede decir, no, es una buena cualidad que se arriesga. Amados, en términos de la palabra de Dios es mejor no arriesgarse sobre lo que Dios está hablando. Usted arriesguese en todo lo otro que quiera, en su negocio, en sus cosas particulares, pero en lo que es de Dios no se arriesgue. No se arrebate sobre lo que ya está dicho. No perdamos el tiempo. Miren, respecto de esto, amados, vamos a ver un ejemplo puntual. Génesis 19:26, que ya lo hemos visto muchas veces. Que es cuando la familia de Lot viene saliendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Declara la palabra: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, de Lot, un hombre justo, y se volvió estatua de sal. Solo vamos a leer eso. Primero, Lot es considerado un hombre justo. Si no, véanlo en Hebreos 11. Lot era un hombre justo. Él vivía en ese lugar, su alma había sido contaminada ciertamente por lo que había escuchado y lo que había visto en ese lugar. Eso era indudable, pero él era considerado un hombre justo, porque no se comportaba de acuerdo a las costumbres de ese lugar. El punto es que él estaba amarrado a ese lugar. Bien, eso es tema aparte. Él había desperdiciado la paternidad, él no había valorado su puerta. Él había puesto sus campamentos hacia Sodoma y Gomorra. Y en la medida que se fue acercando, él se estableció en ese lugar. Aunque quizás no prevaricó, ni incurrió en todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, él ciertamente vio, observó y escuchó. Él estaba puesto como un hombre, un anciano a las puertas de la ciudad. Eso tenía significado. Fue hallado justo, pero él tenía una condición que a él lo ligaba a ese lugar. Entonces, como él era justo, Dios permitió que él salvase su casa, ¿no? Y declara entonces Génesis 19 que cuando iban saliendo, la mujer miró a espaldas de él. Cuando tú miras a un hombre, miras lo que va hacia adelante porque miras su senda de justicia. Eso es lo primero que yo quiero hacer alcance.
Entonces cuando la mujer mira, no mira todo el bien que viene para ella, sino que mira todo lo que está dejando. ¿Bien? Eso es una de las condiciones importantes por las cuales la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. Pero miren lo siguiente. Dice, la mujer de Lot miró. Primero no miró la justicia que había delante de los pasos de su esposo. Miró hacia atrás, hacia sus espaldas. Pero la palabra mirar connota lo siguiente. Miren, dice mirar intencionalmente. Considerar con placer. Bien, es la palabra nabat. Mirar intencionalmente, considerar con placer, con favor o con atención. Poner la mirada en, confiar en. Dos acepciones más a esta palabra es mirar con aprobación, con gusto. Pero también tener presente, es decir, tener establecido en tu mente. No lo voy a tener presente cuando tú le dices a una persona. No, yo lo voy a estar recordando en mi mente. En otras palabras, lo que sucedió con la esposa de Lot es que ella miró no la justicia de su esposo, ni el camino que estaba siendo llevada, sino que miró con placer, con atención y como esclava de la cultura y de las conductas de ese pueblo. Es decir, ella iba saliendo de Sodoma, pero tenía a Sodoma metido en la cabeza. La esposa de Lot no fue considerada justa, solamente Lot. Ni sus hijas fueron consideradas justas. De hecho, ellas dieron a luz a dos pueblos que fueron permanentemente un problema para Israel. Que atentaban contra la extensión de una casa y del linaje en la tierra. Entonces, ella mira hacia atrás. Ella mira en pos de Sodoma, con placer. Ese es el problema que le ocurrió a la esposa de Lot. Ella miró por el placer de su corazón, la convirtió en una persona necia. Y como la convirtió en una persona necia, Dios la convirtió en una estatua de sal. Y tú dices, oh, una estatua de sal parecería bueno. Pero ojo, la sal que estaba tirada en la tierra y estaba echada ahí, era solamente una sal insípida, que no servía para nada, ¿no? Polvo, listo, a la tierra no. Que podía ser pisada y no podía ser usada. Una sal propiamente tal era un bien para la casa. La sal servía para invitar y tener hospitalidad con un cercano. Servía para sazonar la comida. Servía para transar, porque se podía operar como salario. El asunto es que la esposa de Lot, producto de su necedad, Dios la convirtió en una estatua de sal insípida, que no servía sino para ser pisada y hollada. La palabra cuando habla estatua no es que se convirtió y se quedó así como estatua de sal, en forma. Se pulverizó en un polvo blanco que quedó tirado en el camino. Que nadie le iba a tomar valor. Nadie le iba a recordar ni a estimar, porque no servía para nada. Eso es figura de lo que le ocurrió a Lot y a la esposa de Lot. Es que lo que Dios estaba destinando preservar como justo desde ese lugar, Dios lo purificó porque solamente sacó a Lot. Y a la que deseó en su corazón algo incorrecto, algo necio, la volvió insípida. ¿Bien? Fue echada fuera. Y de hecho, Sodoma y Gomorra ardió en fuego. Y en ese mismo lugar es que ella quedó, en el lugar donde ardía. Bien, entonces,
Miren lo que dice Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, porque el sol sale sobre injustos y sobre justos. Pero el sabio puede ver y observar lo que hay. En otras palabras, el sabio mira y puede proceder con prudencia. Mas el necio, sus ojos están cegados. Aunque pueda escuchar, él va siempre a procurar deleitarse en su corazón. Eso es lo que le ocurrió a Adán y a Eva en el Edén. Dice que cuando ellos tomaron el fruto, lo que sucedió fue que se abrieron los ojos del alma. Es decir, ellos cedieron a la necedad. Ellos fueron capturados por la necedad. Ellos fueron vueltos insípidos. Por lo tanto, tenían que constantemente ofrecer sacrificios para permanecer. Fueron echados del Edén. Fueron echados fuera a un sistema de sudor. A un sistema que solamente sobrevivía. Porque ya no servía para lo que Dios había diseñado al hombre en Edén. Había perdido el señorío, había perdido el dominio que le había sido dado en Génesis 1, 26, 27. Fue echado fuera porque ellos se volvieron insípidos. Lo que vino a hacer Cristo vino a traer un diseño correcto, que era un diseño de prudencia y de justicia, porque la palabra declara que lo que vino a hacer Jesús fue a mostrar la justicia que había en la ley que él había determinado. Y como justicia es prudencia y sabiduría, que nos vuelven personas de sal. Y Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que otorgan prudencia, ustedes son los que ponen la vara sobre esta tierra. Si ustedes no dan la nota, ¿para qué sirve? La vara y la justicia viene producto de la manifestación de la sabiduría a través de la prudencia para que puedan ser manifiestos los hijos de Dios en la tierra. Esa es la realidad. Proverbios 2 declara lo siguiente, ya vamos terminando. Proverbios 2 declara lo siguiente respecto de la sabiduría. Miren lo que vamos a leer. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, escucha la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la sabiduría? Está en Dios y procede de su boca. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es decir, a los justos o los prudentes. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva los caminos de sus santos. Recuerden que la prudencia es sal. Y la sal, una de sus cualidades es preservante. ¿Bien? La prudencia preserva tus caminos. La justicia lo que hace es que protege lo que tú eres. Entonces, entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, si oyeres, si pusieres oído a la sabiduría, y tu corazón estuviese volcado a la prudencia. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón, y la ciencia o inteligencia o conocimiento
fuere grata a tu alma si te deleitaras en aquello, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia o la prudencia, como hemos hablado, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, serán echados fuera, en el valle de Hinnom, como la sal que no sirve ni siquiera para el muladar. Y los prevaricadores serán de ellas desarraigados. Los prevaricadores son los que se vuelven insípidos, los que pierden su saber alguna vez teniendo sazón. Entonces, 1 de Pedro 2:9 declara lo siguiente: mas vosotros sois un linaje escogido, es decir, la sal de la tierra. Eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de lo sin sabor a lo con sabor, de lo insípido a lo salado. Amados, esto establece un parámetro estricto para nuestra vida. La prudencia es lo que nosotros operamos de lo que escuchamos. La personificación de la sabiduría en nuestra vida. De nada sirve tener conocimiento si no tenemos entendimiento. El entendimiento viene a manifestar prudencia en nuestra vida. Si no se manifiesta prudencia en nuestra vida, no tenemos entendimiento, solamente tenemos información al respecto de algo. La sabiduría nos permite operar en prudencia. Pero la prudencia, que es el entendimiento y la inteligencia, no tienen sentido si es que yo no tengo mi corazón volcado a ella. Si yo no tengo mi oído atento a ella. Al necio, la reprensión y la corrección no le interesan. La subestiman. Pero ¿quién puede valorar un nivel tal de entendimiento? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se halla la inteligencia? Proceden de su boca. Bien, oremos.